El rostro y elevamos una plegaria a nuestro Dios y Padre. Señor Dios Todopoderoso, Dios de amor y de misericordia, a ti, Señor, te dedicamos este momento y te pedimos que toque nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y los inclines a esta tu palabra, para que todos nosotros nos sintamos avivados por ella, para que ella, Señor, nos muestre el camino por el cual debemos transitar para agradarte. Ayúdanos, Señor, a tener el valor suficiente para renunciar cada día a nosotros mismos y permitir que tu Santo Espíritu sea el que tome control de nuestras vidas. Por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntese, hermanos. No se preocupen por su Biblia, que las pocas lecturas que hay o las que hayan, las voy a hacer yo y no van a ver en el principio. Hoy vamos a hacer la segunda entrega que tiene que ver con relación a los tiempos del fin, una serie que he estado preparando hace un tiempo. Y en esta segunda entrega hemos titulado la presentación de esta noche, Escapemos de la ira de Dios. El próximo evento que la iglesia cristiana está esperando en estos momentos, toda la cristiandad se supone que está esperando, no es el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No debemos estar preparándonos para ese evento, el cual es un evento de prueba, de gran tribulación, donde los juicios de Dios van a ser sobre el mundo y se va a desatar la ira de Dios sobre todas las naciones. No, el evento para el cual debemos estarnos preparando, porque ya así se está viendo por las señales de los tiempos que está al llegar, es el evento mismo que le antecede, el escape de la ira de Dios por medio del arrebatamiento. Yo voy a presentar 6 puntos tan solo esta noche para que podamos llevárnoslos clarito a casa y no les voy a ahondar tanto. En el primer punto vemos que en la Biblia, si usted pone la palabra ira, va a encontrar 2000 y tantas veces que aparece la palabra ira. Pero cuando ponemos la ira de Dios o la ira del Señor, entonces ya aparece menos veces, pero aparece 200 y tantas veces más. O sea que bastantes veces está hablando de algo que cualquiera piensa que sería un día. Pero más que pensar en un día, lo que estamos pensando es que Dios siente ira. Y la Biblia nos dice que sí, que Dios siente ira. ¿Y cómo es posible un Dios de amor bondadoso que sienta ira? Hermano, no compares tu ira a la ira de Dios porque te vas a confundir. Y son de las cosas que quiero esta noche esclarecer. Lo que sí vamos a tener claro es que Jehová, dice la palabra, es tardo para la ira y grande en misericordia. Él perdona la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. En pocas palabras, eso que acabo de leer está en Números 14 y 18, lo que nos está diciendo es que ciertamente Dios es muy misericordioso, pero eso no quita que Dios sienta ira por el pecado y por los pecadores, aun cuando también la misericordia de Él es sobre los pecadores. Pero aquellos que se arrepienten, aquellos que rechazan al Hijo, pues son sencillamente cónsonos para la ira de Dios. Y que de ninguna manera Él va a tener por igual a uno que a otro. Él no va a tener al inocente o al culpable en la misma estación, bajo ningún concepto. Si vemos la ira de Dios, podríamos definirla, porque eso es lo que nos está faltando. Es que la ira de Dios es la justa retribución de parte de Dios sobre el pecado y los pecadores. Esa es una ira que es justa, en primer término, es merecida y por último es correcta. De ninguna manera un Dios justo dejaría sin retribución, sin pago el pecado, porque entonces ¿qué justicia fuese esa? No existe el borrón y cuenta nueva realmente cuando se tratan de las cosas del pecado. Aún tu pecado, cuando fuiste perdonado, alguien pagó tu deuda y ustedes saben quién lo hizo y de la forma en que lo hizo. La ira de Dios no es como la de los hombres. La ira de los hombres es emocional, es algo impulsiva,
viene y se presenta como si fuera un arrebato, no tiene control, y nosotros estamos a cada día viendo los periódicos y sabemos que eso se presenta cada vez que una pareja, un cónyuge mata al otro. Creo que ayer vi que un hermano le dio una galleta a una hermana, ella cogió un puñal y se lo pegó en el pecho y lo mató. O sea, vemos todo el tiempo, vemos ese tipo de arrebatos de ira en los hombres. Pero esa no es la ira de Dios. Porque la ira que le estamos hablando, que se presenta en las Escrituras, es parte del carácter mismo de Dios. No es un defecto, no, es parte del carácter de Dios. Y cuando en la Biblia se refiere de ella, lo hace por medio de una palabra que en el griego lo que hace es que denota firmeza y oposición a lo que no es santo, o sea, a lo que es malvado, a lo que es maligno. O sea que está muy bien direccionada, dirigida. Por lo cual podemos entender que la ira de Dios no es impulsiva si está bien dirigida, ni se deriva de la falta de control, y mucho menos diríamos que opera fuera de toda proporción. No es cierto. Debemos entonces reconocer, por tanto, que la ira de Dios es parte esencial de su misma justicia. Por lo cual, Dios en su justicia, todos reconocemos, deberá castigar la impiedad de la manera y con la severidad apropiada. Eso va a ser el Señor. Olvídense, eso es lo que Él va a hacer. El segundo punto que vamos a ver, les voy a presentar, es que también en la palabra dice un gran número de veces, hay varios versículos, bastante, que dice que se aproxima un evento y el cual cataloga como el día de la ira de Dios. Habla de eso. Y más que de un día, lo que se está refiriendo es a un periodo de tiempo o al inicio de una época que todos conocemos por el libro de Daniel y por el mismo libro de Apocalipsis, de las Revelaciones, que está tratando de un periodo de 7 años que también nosotros conocemos como la angustia de Jacob o la gran tribulación. A partir de ahí se va a iniciar cuando dice el día de la ira de Jehová o el día de la ira del Señor, ya que la característica esencial de esta 70ª semana, de la cual se hace partícipe en las profecías Daniel, es la ira divina, es la mayor y la principal de las características. Y si ustedes también toman Apocalipsis, se van a dar cuenta inmediatamente en Apocalipsis, una y otra vez, que sus versos eso es lo que indican. Yo hice una pequeña extracción de algunos y le voy a decir, Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira, o sea, está predeterminado para un momento. 14:19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Sigue el mismo. 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, se cumplía la ira de Dios en ese tiempo determinado. 15:7 y dice, y uno de los 4 seres dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. O sea, que todo lo que se desborda durante el Apocalipsis, a partir del 4 en adelante, ustedes están viendo, cada juicio que vienen los 7 ángeles y van dando son copas llenas de la ira de Dios. Por último, el 16:1, para todavía seguir, dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué va a haber aquí entonces durante esa época que conocemos como la gran tribulación? Los juicios de Dios, la ira de Dios sobre todas las naciones. Eso es lo que va a haber. Estos versículos identifican claramente el día de la ira con la gran tribulación. La verdadera naturaleza de la angustia de Jacob. Esa ira va a venir acompañada de plagas, de castigo, de destrucción, de muerte, de tinieblas. Y en esto todos los estudiosos de la palabra de Dios concuerdan que ciertamente así será.
En otras palabras, podemos afirmar que la ira de Dios se manifestará durante los juicios de Dios sobre toda la humanidad descritos en el libro de las Revelaciones, en el Apocalipsis. Un tercer punto que debemos considerar entonces es que debemos de entender en este momento quiénes sufrirán esa ira de Dios. Y nada mejor que las mismas Escrituras para que nos puedan hacer entender esto. No lo que piensan los hombres, sino lo que dice Dios, de cuáles son sus propósitos. Y como el libro de Revelaciones realmente no es como muchos piensan, un libro muy misterioso, si no se llamara de las revelaciones. Nos revela el plan futuro de Dios para con las naciones y su pueblo. Y en los primeros 3 capítulos nos revela acerca de la iglesia. 20 veces menciona a la iglesia o más, aunque a partir del 4 hasta el final de Apocalipsis no hay más iglesia. ¿Por qué será? Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, y aquí es que pongo la atención, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Habla del reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Por estas cosas que acabo de leerle. ¿Cuáles? Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedad, truhanerías. Dice, no seáis partícipes con ellos. O sea, no hagan lo mismo que hacen ellos. Ustedes son otras cosas, es lo que está diciendo. Los imitadores de Dios como hijo amado son otro grupo, no son estos sobre los cuales viene la ira de Dios. Y dice claramente en el verso 8, y dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, como diciendo, erais igual que ellos, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso nos da una pista grande, pero no solamente una pista grande, divide un grupo en dos. Está diciendo, aquí hay hijos de desobediencia sobre los cuales viene la ira de Dios. Pero todavía hay un pasaje más claro, está en Romanos 2, verso 3 en adelante, y dice, y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero, atención, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, otra clave que encontramos, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y todavía aclara en el 9 y dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Vuelvo y leo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Están viendo? Aquí hay un caso de universalidad, diríamos. Y está claramente que dice que por la dureza y por el corazón no arrepentido, atesora esa persona sobre sí mismo la ira de aquel día. Ira sobre ira de aquel día de ira. Entonces, por un lado, nosotros vemos que los desobedientes, ¿quiénes son los desobedientes? Los que no siguen los mandamientos del Señor.
Esos son los desobedientes. Los que echan al Señor a un lado, no son otros. Ellos son responsables de lo que le acontece. Por la dureza de sus corazones, están atesorando ira con cada acto de indiferencia hacia Jesucristo. Ellos están haciendo inmunda, como dice en Hebreos capítulo 10, inmunda la sangre de Jesucristo, porque la están rechazando. En el mundo se convierten en hijos de desobediencia, por cuanto no han creído ni obedecido la voluntad del Padre. Y esta voluntad del Padre está claramente expresada en el Evangelio, y es que le crean al Hijo al cual Él ha enviado, que le crean a Jesucristo para que Él pueda sanarlos y salvarlos y les dé vida eterna. Hoy en día el mundo vive de acuerdo a sus reglas y no según los mandamientos de Dios. Menosprecian la dádiva de Dios, hacen inmunda la sangre de Jesucristo. La inmundicia, la fornicación son algo común en la mayor parte de los hombres que andan. Pero también, no solamente en el mundo vemos la desobediencia y estas cosas, sino que hay muchas iglesias mal llamadas cristianas en la cual hay la falta de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay una serie de mal llamados cristianos, seguidores de Cristo, que sencillamente siguen unos evangelios que están acomodados a los deseos de cada uno de ellos, lo que llaman evangelio light, y hacen falsas conversiones que no tienen ningún tipo de valor, que no tienen eficacia para brindarle salvación a nadie. Hay iglesias donde se acomodan versiones diferentes y distorsionadas de lo que es el evangelio para hacerlas viables, aceptables para cada quien. Se le dora las píldoras, como aquí vulgarmente decimos. Y esto lo único que crea son hijos de desobediencia y por tanto hijos de la ira de Dios también. Aquellos que no obedecen a la verdad, porque solo la conocen también, pero no la ponen en práctica. Los oidores olvidadizos. Acuérdense que hoy leíamos en la mañana Mateo 7, verso 21, si mal no recuerdo, que decían que no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. O la voluntad del Padre es la obediencia que debemos nosotros tener, porque de decir Señor, Señor, todos dicen así. Hasta los ateos cuando están en problemas, Señor, ay Dios mío. Aunque esto se está refiriendo a aquel día cuando están frente al Señor y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos grandes milagros y grandes obras. Y dice el Señor que les va a responder, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, nunca los conoció. Ellos conocían al Señor, pero el Señor no les conocía a ellos. Todos conocen al Señor, los demonios conocen al Señor y tiemblan. Pero el Señor no los reconoce a ninguno de ellos como que puedan compartir con ellos, porque no son sus hijos. Y eso ocurre. Aquellos que no obedecen la verdad, aquellos que no andan según los preceptos del Padre, ¿qué hacen con decir Señor, Señor? Acumulan para ese día la ira de Dios también. Todos ellos y otros muchos no escaparán de aquel día. Les está reservado eso, el día en que van a ser probadas todas las naciones de la tierra. Pero el cuarto punto, a ver, sería, entonces, ¿quiénes no sufrirán la ira de Dios en aquel día? Y la misma palabra lo sigue contestando y lo leímos ahorita. Leímos anteriormente Efesios, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso era el verso 5, el 1 del capítulo 5. El 7 dice, no seáis pues partícipe con ellos, como les leí. El 7 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué nos dice? Los que andan como hijos de Dios, porque son imitadores de Cristo. Los que andan siendo luz en el Señor, andan como hijos de la luz. Los que no participan en las obras de la oscuridad y de las tinieblas son otra fragancia, como decimos. Son otro grupo. Otra cosa aparte.
Y también leímos Romanos ahorita, ¿se acuerdan? Pues de ahí nosotros deducimos en el verso 7 que dice: a aquellos que buscan vida eterna, los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Los que perseveran en las buenas obras del Señor, porque su corazón está lleno de una fe auténtica que se desborda en buenas obras. Santiago era muy explícito. La fe sin obras es muerta. No es que nadie es salvo por obras. Somos salvos por medio de la fe. Y una fe que es dádiva de Dios, que proviene de Dios mismo. Pero una fe auténtica que hace que uno camine, ande en santidad, produciendo, haciendo las cosas que Dios nos ha preparado desde antelación para que andemos en esas obras. Eso es lo que hace el Señor. No hay una fe auténtica, estática. Eso no existe, no se llama fe. Se llama engaño del corazón, autoengaño, confusión, lo que quieran. Pero no es fe. Aquellos que decían Señor, Señor, pero no andaban en los caminos, no obedecían, pues no tenían una fe auténtica. No era una fe mediana, media. No. No hay una mitad de una fe. Es un solo paquete que llega. En ningún momento dice que una persona cuando conoce a Cristo, nos dicen las Escrituras que todas las cosas viejas quedaron atrás. Aquí todas son hechas nuevas. El motor que lo dinamiza es nuevo, es el Espíritu Santo. No son tus deseos, no son tus propias concupiscencias. Eres nueva creación en Cristo. En ningún momento puedes decir que te convertiste y sigues actuando como antes. Esas son de las revisiones que uno tiene que hacerse. Me convertí, hice la oración de fe, sí, pero sigo actuando idéntico a como lo he hecho siempre. Revisa. No te digo nada más. Revisa. Engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Está claro entonces que los que se van a librar del día de la ira son los imitadores de Cristo como hijos amados. Los que fueron de las tinieblas, que ya no son, que ahora andan en la luz en el Señor. Los que perseverando en hacer bien buscan la gloria y el reino de los cielos. Pero una cosa es clara, y esta es que es el Señor mismo y no lo que nosotros hacemos los que nos libra del día de la ira. Y lo dice la palabra. La palabra nos alienta al decirnos que no vamos a probar la ira. Lo dice. El castigo, la prueba, la gran aflicción. Que seremos traspuestos, que seremos arrebatados, que nos iremos con el Señor. Y esto es algo que se veía venir desde hacía mucho tiempo atrás. Miren a ver, durante los días de Abraham y su sobrino Lot, Dios envía a 2 ángeles para exterminar a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y luego del famoso histórico regateo aquel de si hay 50 no la destruya, si hay 40, 30. Bueno, el asunto es que llega un momento donde se le acerca a Abraham y le dice: destruirás también al justo con el impío. Lejos de ti el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y eso se lo decía él, pidiendo el que 50, que 40, 30, 20. Al final volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran 10 allí. Y dice el Señor rápidamente, le dice: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Por amor a los 10. El Señor tiene una consideración especial sobre los que son justos, en el caso nuestro sobre los que somos justificados. ¿Nos va a tratar igual que el impío? Ese no es el Señor que yo conozco. Él libró al justo Lot, y Lot era uno solo, y Él lo sacó, no lo destruyó. Ciertamente nos dice que un mismo suceso le acontece al impío tanto como al justo, pero no es igual que Dios enjuicie de igual manera a uno que al otro.
Dios no es así. Dios es un Dios justo y misericordioso, pero es un Dios justo ante todo. Y Dios es inmutable en sus principios. Él no cambia. Sus principios siempre son los mismos. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no destruye al justo con el impío. Cada quien recibe lo suyo conforme a sus obras. Cada quien tiene su parte con Dios. En los días de Lot no cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra hasta que los ángeles lo sacaron de la ciudad a él y a su familia. Y en los días de Noé, que hace también otro tipo de comparación, no empezó a llover sino hasta que Noé y toda su familia hubieron entrado al arca y la mano de Dios cerró el arca. Dice que el tiempo de la gracia va a perdurar hasta que Dios permita la entrada a ese número determinado que hay, el último gentil que entre. A partir de ahí, ¿saben lo que va a ocurrir? Se cierran, no las puertas del arca. Bueno, en este caso, la gracia ha sido como una especie de arca. Y se va a cerrar porque lo que viene es destrucción. Como así hubo aniquilamiento por las aguas. Y se va a cerrar. Y a partir de ese día van a haber 3 eventos. ¿Cuál? 1, se acabó la gracia. 2, la iglesia va a ser removida. El Espíritu Santo la va a trasladar. Va a venir el rapto. Pero el Espíritu Santo también va a dejar de tener una función. No es que se va a dejar de tener una función que antes tenía. ¿Cuál? La de evitar que las puertas del Hades prevalecieran sobre la iglesia. Y eso es lo que detiene ahora mismo ¿a quién? Al anticristo y a todo lo que va a venir. Inmediatamente luego vendrá la gran tribulación, porque ya esa función no la va a tomar más, porque inmediatamente la iglesia sea removida, va a continuar el reloj profético de Dios, que fue detenido por la negación de Israel. Y en ese caso se revela la iglesia, no como algo pegado, bajo ningún concepto es algo pegado. Ya se preveía que Dios tenía planes con toda la humanidad, aun cuando le dice le dice a Abraham que a través de sus simientes serían bendecidas todas las naciones, todas las familias de la tierra serían bendecidas. No dice solamente el pueblo de Israel, un pueblo que ni siquiera había sido fundado. Dios tenía sus planes, y esos planes del Señor no es que han sido suspendidos, no, incluyó la iglesia, y una vez que acabe lo que es el capítulo de la gracia con la iglesia, inmediatamente seguirá con lo que tiene que ver con Israel y las naciones. Lo va a hacer, porque eso es lo que Él ha demostrado. Eso es. De esa misma forma en que aquel Lot y su familia fueron quitados para que no hubiese sobre ellos la destrucción que venía sobre la ciudad, o los que se salvaron en el arca, pues de la misma manera no estarán juntos los hijos de la ira, los hijos de desobediencia, los hijos de la oscuridad, los hijos de la tiniebla, con los hijos de la luz, cuando el Señor pruebe a todos los moradores de la tierra, como dice la palabra. Yo no conozco, como ya le dije, a un Señor que trate igual a unos y a otros, sin ver la sangre del Cordero que limpia todo pecado derramada sobre los redimidos. Cuando Él pase, cuando el Señor vaya a hacer las cosas, es porque ya su iglesia no estará aquí. Dios nos va a librar, el Señor nos va a librar del día de la ira, guardándonos en medio de lo que llamamos el arrebatamiento, el rapto. La palabra arrebatado es traducida del vocablo griego arpazo, ya lo hemos visto. Significa secuestrar por la fuerza o rápidamente o con ímpetu, arrebatar. Los traductores que hicieron la Vulgata, la Biblia latina, pues sencillamente usaron otra palabra que es rapere. Es una raíz de término que en español significa rapto. Por eso oímos rapto, y entonces arpazo no es rapto, es arrebatamiento. Pero por la Vulgata, en latín, viene la palabra rapto para español. Y en el rapto son los verdaderos creyentes, los cristianos que estén vivos son los que van a ser arrebatados en el aire y trasladados en la nube con el Señor.
En eso estaremos claros. Y a eso que nosotros debemos estarnos preparando ahora. Los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, a voces están diciendo, hey, observen, vean la higuera, vean lo que están pasando, vean la naturaleza, vean la guerra y rumores de guerra, las hambrunas. Dice la Organización Mundial de la Salud hace 2 días que aunque se pensaban que estaban entre 2.000 a 2.500 los casos de ébola, pues no, son 2 cepas diferentes y se supone ahora que son más de 20.000 casos. ¿Qué estamos hablando? Plagas, las vamos a ver y todo lo que acontecerá como una señal de que el Señor está a la puerta y viene. El 5º punto es que Jesús es quien nos libra de esa tribulación en el día de la ira y voy más específicamente en los momentos en que la palabra lo dice. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Estas personas salieron de ser hijos de la oscuridad a ser hijos de la luz, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Más claro no canta un gallo. Más aún adelante, 4 capítulos más, en el 5, les dice Pablo en la carta a los tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es para ira, es para salvación, porque vendrá Jesucristo, dice el que resucitó de los muertos, y nos libra de la ira venidera. O sea que la ira es posterior a esa venida, a esa parousia, no a esa epifanía. O sea, es un advenimiento, es un acercamiento, no es una venida como tal. Dios también se lo dice a las iglesias y dice claramente, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, hablando de la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Está hablando de un evento mundial, universal. Y dice, yo te guardaré. Y guardar algo es esconderlo. Guardarlo es llevarlo a un lugar seguro. Y si esto va a ocurrir sobre todos los que moran en la tierra, es porque la iglesia no va a estar en la tierra. Yo no puedo decirte a ti que se está quemando una casa y te digo, te voy a sacar de la primera habitación y te voy a esconder en la segunda, si toda la casa será quemada. Bajo ningún concepto. Vas a ser pasado a otro lugar, vas a irte de aquí. Esa prueba a la que se está refiriendo el Señor no es otra que la gran tribulación, y el Señor nos dice que nos va a guardar y que nos va a esconder, y esa es nuestra esperanza. El 6º punto para terminar es la posición que debemos tener ante este evento. Dice Tesalonicenses, como le leí ahorita y son las mismas lecturas, esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Tito dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y hoy en la mañana hablaba el pastor Atilo acerca de qué. Y vieron, ¿qué es lo que vieron? La gloria, la manifestación gloriosa que hizo Jesucristo en ese momento, que se transfiguró. Jacobo la vio, Juan, Pedro la vieron. Y todos aquellos que estén el día que el Señor venga en las nubes a recibir su iglesia, le verán. Y le verán tal cual es. Por eso, esto que está vestido de corrupción, deberá vestirse de incorrupción para verle tal cual Él es, en su gloria. Y a eso se está refiriendo Pablo también cuando habla con Tito. Nuestra actitud ante este evento es que estemos andando como hijos de luz, velando y orando sin cesar. No hay razón por la cual nosotros podamos llamar al rapto de la iglesia una esperanza bienaventurada, como dice en Tito. Si debemos pasar por la tribulación, no podemos llamarla así. La esperanza bendita, como dicen algunas otras traducciones.
ciertamente nuestra esperanza bendita, porque esperamos ser librados de ese día que está muy próximo. Pero para ser librados de ese día, es necesario que el Señor nos encuentre esperándolo. Número 1, aguardando, velando, sí, velando y orando en toda ocasión y oportunidad y en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Claro, Lucas 21, parafraseando Lucas 21, 36. Dice, velando y obrando y haciendo las cosas que agradan a Dios. Y también, como dice la Escritura, dichoso aquel siervo que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo así. No lo va a castigar. Dice que lo va a invitar, lo va a convidar y lo va a sentar a la mesa y le va a servir. No dice, y lo voy a tribular y lo voy a castigar en ningún momento. Tengamos bien en mente, hermanos, que no nos ha puesto Dios para ira, no, sino para que alcancemos salvación a través de Jesucristo. En ningún momento el Señor nos pide que estemos desprovistos de esa esperanza, y esa esperanza es para todos nosotros. Y hay iglesias que no están predicando de eso, y hay iglesias que se han olvidado completamente de eso. Mi divina esperanza no es pasar la tribulación, sino irme anterior. Me voy antes con Jesucristo. Si estoy haciendo las cosas que Él pide que estemos haciendo, pues nos iremos. Pongámonos a pensar en eso, hermano, es importante. Amén. La divina esperanza. Vamos a orar. Tú sabes qué hay en el corazón de cada quien, oh Dios. Tú sabes, Padre, que los acontecimientos anuncian una época que se avecina, que no ha sido la que hemos estado viviendo en estas últimas décadas, Padre. Y es algo que parece venir muy pronto, por cuanto los sucesos acaecen uno más rápido que el otro, uno más pegado a otro. Presagian, Señor, un final cerca. Ayúdanos, Padre, a entender esta realidad del arrebatamiento, para que todos nosotros nos pongamos realmente en las cosas en que tú quieres vernos, Señor. Tú pides, Señor, que aprovechemos el tiempo, que lo redimamos. Y este es el tiempo de hacerlo, Señor, si anteriormente no lo hemos hecho. Ayúdanos, Padre, a entenderlo y después a obrar conforme a la sabiduría que solamente tú puedes proporcionarnos por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra. Que cada uno de nosotros salga hoy convencido, Señor, en que hasta aquí están las cosas como han seguido siendo, y a partir de ahora debemos esforzarnos mucho, pero mucho más en servirte y en agradarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.